Platicamos todos aquí y recordamos a mi mamá. No hubo pasos, no hubo risas viniendo de un cuarto vacío, no hubo respiraciones saliendo de la oscuridad. Nada. Alguien tocando a la puerta de mi habitación me despertó ya pasadas las 2 de la mañana. Era mi hermana pidiendo ayuda. Algo le había pasado a mi papá. Yo salté de la cama y descubrí a mi papá que yacía al final de las escaleras. Pensé que estaba inconsciente, así se veía, pero no. Solo no podía moverse. Llamamos a una ambulancia y llegó tan solo unos minutos después. Cuando salimos hacia la ambulancia noté que los vecinos nos veían, algunos desde sus ventanas, otros en la banqueta, pero ninguno se acercó a preguntarnos qué ocurría. Tal vez es mi imaginación, pero sentía el miedo, la incertidumbre en sus miradas. Mientras mi hermana y yo seguíamos la ambulancia rumbo al hospital, iba recordando lo que mi padre pudo explicarnos en medio del dolor que sentía. Se encontraba todavía revisando cosas del trabajo, luego de que se quedó platicando con nosotros hasta tarde. Se dirigía a la cocina a dejar su taza de café, y cuando iba a bajar las escaleras, escuchó un "hey" detrás de él. Y dice que parecía mi voz. No vio nada en la oscuridad. Bajó un escalón y sintió 2 manos que lo empujaban con fuerza hacia abajo. Y cayó de muy mala forma. El sonido despertó a mi hermana, que salió y al verlo fue a pedirme ayuda. Y ese fue el punto de partida para que estas cosas, las que han llegado, puedan tocarnos, puedan influir en nosotros físicamente, y tenemos miedo. Todos. Ya demasiado miedo. Con mi papá recuperándose de un brazo roto y esa lesión en la espalda a consecuencia de la caída, recibimos la llamada de Martín, hijo de un gran amigo de mi padre, a quien recientemente le platicó nuestra situación. Martín es unos 10 años más grande que yo, pero lo conozco desde que era niño. Es una gran persona, muy amigo de mis padres y de nosotros, y con una fe tremenda en Dios. Él y en su familia son mormones, y Martín se ofreció a quedarse con nosotros un fin de semana, con el fin de calmarnos, de platicar con nosotros sobre Dios y dejar de ver estas cosas. De alguna forma, creo que él no estaba convencido de que fuera algo real lo que estábamos viviendo. Le tocó incluso platicar con el padre Max y con doña Carmen, que habían venido a visitar a mi papá. El padre platicó un largo rato con Martín y sentí que eso cambió un poco su visión de las circunstancias. No sé qué hayan platicado. Nos turnamos para atender a mi papá, incluso él, con una naturalidad como si fuera de la familia. Después nos acomodamos en la sala e intentamos ver la tele, pero nadie estaba poniendo atención, así que decidimos apagarla y platicamos entre los tres. Me perdí en una revista que hojeaba y Martín y mi hermana siguieron charlando un rato. Escuché que Martín se rió de una forma muy rara, casi macabra. Y luego mi hermana se quedó callada. Yo levanté la vista y Martín me veía con una sonrisa muy nerviosa.
Continuó hablando y la risa se repitió. Y ahí vi que no era él. Alguien se estaba riendo a sus espaldas. Mi hermana y yo nos levantamos y le pedimos que viniera con nosotros, pero se rehusaba. Quería permanecer sentado ahí, como si nada pasara. Pero finalmente lo convencimos, aunque seguía negándose a creer lo que acababa de pasarle. Tomamos café. Mi hermana se despidió para ir a su cuarto, no sin antes pasar por la habitación de mi papá para ver si necesitaba algo. Le pedí a Martín que me dijera si él necesitaba algo más, pero me dijo que todo estaba bien. Le ayudé a preparar uno de los sillones para que durmiera en él y yo subí para intentar dormir algo. Un rato después escuché movimiento en la planta baja y pensé que se trataba de Martín en la cocina. Los ruidos continuaron. Me ganó el cansancio y me quedé dormido para despertarme con un sonido bastante fuerte. Algo que cayó. No sabía si bajar o no, si lo incomodaría, así que le envié un mensaje unos minutos después para preguntarle si todo estaba bien, y me respondió que sí, que no bajara. Escuchaba voces en la parte de abajo, apagadas, a lo lejos, despacio. Pensé en ir a ver qué ocurría, pero entonces los pasos afuera de mi puerta, los pasos pesados y la respiración cansada me hizo saber que la mujer gorda se encontraba afuera. Así que aguanté. Aguanté y me quedé dormido un rato después. Por la mañana, Martina hablaba con mi papá. Tenía una cara cansadísima, como si no hubiera dormido en días. Sin decirme mucho a mí, se fue. Pero después supe lo que le pasó. Cuando trató de dormir, en la sala, escuchó una respiración saliendo del baño de visitas. Esto es normal para nosotros, pero evidentemente él no sabía, no estaba acostumbrado. Sin prender las luces, se levantó y se acercó al baño. Cerró la puerta. Cuando se disponía a volver al sillón, en la oscuridad, vi una silueta escondiéndose detrás de él, detrás del sillón donde él se encontraba durmiendo. Con cuidado, se acercó hasta la mesa de centro para tomar su celular. Prendió la lámpara y despacio revisó detrás de los sillones. No había rastro de nadie. Se acostó y cerró los ojos. Al momento de hacerlo, sintió como alguien subió al sillón. Y antes de poder reaccionar, sintió una mordida en la cara, en una mejilla, casi en la quijada. Una mordida de una boca sin dientes. En la oscuridad, abriendo los ojos y luchando, creyó ver a una anciana sobre él, y como pudo se lanzó hacia abajo del sillón. Prendió la luz de la sala rápidamente, pero no había nadie, no había rastros de esa anciana o de lo que sea que sintió sobre él. Se salió e intentó dormir en el carro. Desde ahí, pudo ver cómo las cortinas se movían en el cuarto de mi papá, como si alguien se estuviera asomando. Mi padre estaba solo y no puede caminar. Fue ahí cuando recibió mi mensaje y me pidió que no saliera de mi habitación. Siento decirles que esto es todo lo que
quiero contarles. Hay cosas fuertes, hay cosas personales que han ocurrido en estos últimos días, pero sobre todo a mi hermana, a mi padre, quiero evitarles de alguna manera el que gente que desconocidos en internet que seguramente jamás han pasado por situaciones como esta los acuse de mentirosos. Y no me arrepiento para nada de haber compartido esto con ustedes. Como les dije, nos ha ayudado, hay gente que se ha acercado. Pero luego de ver ciertas reacciones, es algo que no recomendaría. Hay veces que incluso en la propia familia no te creen y te tratan de loco. Imagínate cuando decidas publicarlo. Y no me refiero a esa minoría de comentarios que han recibido en su canal, sino a los que hace la gente, amigos de amigos que han compartido nuestra historia en sus muros, señalando que nos conocen. Y es muy triste ver la reacción de la gente que no cree en ese tipo de cosas. Nosotros nos hemos dado por vencidos y vamos a mudarnos. Sí, vamos a mudarnos de casa en cuanto se pueda. Espero a mediados del mes que viene. El padre Max irá a bendecirla y espero que podamos estar tranquilos un mes, una semana, un día. Descansar una noche como antes. Es todo lo que pido. Yo hasta hace muy poco vivía en una pequeña vecindad, un terreno que en algún momento tuvo 5 viviendas, pero con el paso del tiempo quedaron solo 3. 2 fueron deteriorándose al punto de quedar inhabitables, por lo que la dueña decidió dejar de rentarlas, aunque nunca las derrumbó. En una de las restantes vivíamos mi madre y yo. En otra, un vecino de mi edad que de hecho conocía desde la secundaria. La tercera servía solo como almacén para un señor que tenía algunos locales en mercados y solo iba 2 veces por semana más o menos para dejar o recoger mercancía. Éramos entonces solo 3 habitantes entre casas a punto de caerse. Una imagen ya bastante cercana a una película de miedo. Mi vecino había sido gran parte de su vida un fiel creyente de la Santa Muerte. Múltiples tatuajes lo demostraban, así como un enorme altar en su casa que me incomodaba mucho cada que tenía la mala fortuna de entrar. Mi madre es una católica muy fiel que lleva al pie de la letra la religión, así que nunca le agradó mucho la fe que nuestro vecino depositaba en esa figura. En algún momento, a él le empezó a ir bien. Consiguió un muy buen trabajo, una novia muy linda que además, por lo poco que pude notar al convivir con ella, se veía que era una excelente persona, y regresó a la escuela. Parecía un gran momento en su vida y quizás por eso la necesidad de creer en algo fue quedándose algo atrás en su lista de prioridades. El altar, antes siempre lleno de velas y demás artículos como incienso y otras cosas que no reconocía, fue apareciendo cada vez más abandonado. Una tarde, estando yo solo en casa, escuché un fuerte sonido proveniente de la casa de mi vecino. Le hablé desde mi ventana y no respondió. Creí verlo caminar por su casa. Salí y me acerqué para preguntarle qué ocurría, si todo estaba bien.
Me paré justo en su puerta, pero tampoco me contestó. Regresé a mi casa y entonces escuché que se abría a mis espaldas. Volví y al no recibir respuesta, tomé una cruceta que estaba cerca y entré a revisar pensando que dentro podría haber un ladrón. Al parecer no había nadie, aunque la casa tenía un fuerte olor a hierbas o algo parecido. Al final, en la sala, un poco más oscura de lo normal al tener cerradas todas las ventanas cercanas, vi como el altar que tenía para la Santa Muerte estaba completamente destruido. Podía sentir algo muy raro en la espalda, en el pecho. La sensación de que alguien estaba ahí dentro, esperando por mí detrás de una puerta. Salí deprisa y le hablé por teléfono para contarle lo que había pasado. Me contestó más tranquilo de lo que yo pensé que haría y me dijo que pronto volvería. Por la noche lo vi llegar con unas cuantas veladoras y noté después que desde ese día una vela iluminaba nuevamente el altar, aunque aún lejos de los excesos que antes le dedicaba. 1 o 2 semanas después, jugamos a las cartas él y yo en mi casa cuando escuchamos un ruido venir de una de las casas deshabitadas. Un chillido. El sonido de alguien golpeando la pared. Tomamos un bat y un cuchillo de la cocina y fuimos a revisar. Las 2 primeras habitaciones estaban vacías. Algunas cajas y ropa que dejaron los antiguos habitantes. Caminamos lentamente hasta la última habitación para descubrir que no había nada. Y escuchamos entonces el mismo chillido dentro de la casa, proveniendo de una de las primeras habitaciones que revisamos. Y teníamos que volver por ahí para poder salir. Armados de valor, fuimos a revisar. Detrás de una de las cajas, encontramos una pequeña gata negra, con aspecto de callejera, a punto de dar a luz. Reímos y entre los 2 acomodamos trapos en una de las cajas para ponerla y que estuviera más a gusto. Por la noche tuvo 3 gatitos y ante la lluvia que ya caía y pensando en todas las goteras que tenía esa casa en ruinas, él decidió mantenerla en su casa esa noche. Al día siguiente fuimos a ver a los gatitos y compramos comida para la gata. Esa tarde, mi vecino salió con su novia y me pidió que estuviera al pendiente de sus nuevos inquilinos. Los revisé antes de que oscureciera y me fui a casa con mi madre a cenar. Recuerdo claramente que me puse a ver videos en internet. De pronto, uno tuvo problemas para cargar justo a la mitad, y en ese silencio que se hizo, escuché un tronido, como de madera, viniendo de afuera. Me asomé y lo primero que vi fue un resplandor saliendo de la casa de mi vecino. Un resplandor intermitente. Dentro había fuego. Salí corriendo descalzo mientras le gritaba a mi madre. Entré a su casa para darme cuenta de que el fuego provenía de la sala. El altar, al fondo, permanecía intacto aún, pero el mueble donde había acomodado a los gatitos estaba completamente en llamas. El fuego ya estaba alcanzando el techo. Salí corriendo por agua sin pensar, y mi mamá entró siguiendo el sonido de los animales llorando mientras se quemaban. Jamás le han gustado los animales, nunca hemos tenido mascotas, pero aún recuerdo esa imagen de mi madre frente al fuego, quitando con sus manos el cajón de los gatitos del mueble en llamas. Los vecinos se acercaron a la vecindad llamados por el humo y empezaron a carrear baldes de agua para intentar sofocar el fuego. Uno de ellos salió corriendo con la gata en brazos, muerta. Había muerto cerca del mueble donde estaban sus crías.
Estoy seguro que intentando salvar a sus hijos del fuego. Hay alguien adentro, dijo uno de los vecinos detenido a la entrada de la casa con el balde en sus manos. Otro más se detuvo a su lado, justo antes del pasillo que daba a la sala. Apúrense, por favor, que se quema la casa, les dije intentando apurarlos a continuar con su labor, pero cuando llegué a ellos, supe por qué se habían detenido. Dentro de la sala, en medio del fuego, una figura cadavérica nos observaba. Era la muerte. Ellos, los demás que la vieron, se han convencido de que fue una ilusión óptica. El fuego haciéndonos una mala pasada, o quizás hasta producto de nuestra imaginación, de nuestros cuerpos confundidos por el humo, de ver cosas donde no las hay, de encontrar forma a una silueta detrás de las llamas. Pero yo sé lo que vi. Los bomberos llegaron a tiempo para salvar mi casa del fuego, pero no la del vecino, ni una de las deshabitadas. Hubo pérdida total. Según lo que nos dijeron, el incendio se originó por una veladora que se cayó en la sala. Pero yo vi que lo que estaba en llamas era el mueble donde estaban los gatos, a 2 metros del altar y esa veladora. Yo vi que el altar estaba intacto al momento de entrar. Mi vecino ya no regresó. De hecho, perdí su contacto. Nosotros nos mudamos pronto, pues no soportábamos el olor a muerte. Solo uno de los gatitos sobrevivió y se recuperó de sus quemaduras. Ahora ya casi no se le notan, y ella es nuestra mascota. Se llama Luz. Mi mamá también se está recuperando de las quemaduras en sus manos. Y los tres tenemos las marcas de lo real que es esta historia. Hola a todos, mi nombre es Jorge, soy chileno, y quiero contarles una historia, aunque no sé si la veré publicada. Esto nos sucedió a mí y a mi hermano cuando éramos pequeños. Como ya les dije, soy de Chile, de la región de los lagos particularmente, hacia la costa. Estas regiones son muy conocidas por casos paranormales, por leyendas, y yo tengo muchas historias que contar de mis padres, las cuales incluso se han ido pasando de generación a generación. Pero eso ya será para otra ocasión. Hoy voy a contarles solo lo que me pasó a mí. Lo sucedido tal vez se basa en una historia muy conocida en mi región, aludida a la mujer llamada La Llorona. Ese espectro que representa a una mujer que se parece a los niños con el fin de llevárselos, ya que según se cuenta, ella perdió a su hijo cuando era pequeño y quedó tan traumatizada que se ahorcó. Siempre aparece tratando de llevárselos, ya que los niños le recuerdan a su hijo muerto. En los meses de septiembre, cuando por aquí va desapareciendo el invierno, ya las tardes son muy largas. En esas fechas, comúnmente a las 6 ya está oscuro. En septiembre, a las 8 ya está oscureciendo. Un fin de semana con mis 3 hermanos, éramos 4 en total, se nos ocurrió ir a jugar a un gualbe. Se le llama así a un lugar húmedo donde hay charcos de agua en el pasto, garzas y patos y muchos junquillos, pasto de pantanos. Nos dividimos en 2 equipos y a mí me tocó con mi hermano pequeño. La idea de este juego era simplemente buscar oro.
Vivo en una aldea llamada Riachuelo. En los libros de historia fue conocida por la extracción de oro en este terreno. Lo extraían los mapuches del lugar. Y de hecho, muchas veces encontramos pepitas de oro en el río que pasaba a unos 200 metros de mi casa. Ese día comenzamos a escarbar debajo de junquillos, que es el lugar donde supuestamente se acumulan las pepitas. Después de un rato no encontrábamos nada. Nos cambiamos de lugar a donde habían muchos montículos, ya que según mis abuelos alguna vez se realizó ahí alguna siembra de remolacha. Comenzamos a escarbar, y al principio encontramos que era muy fácil romper la tierra. De una patada podía sacar montículos completos, y comenzamos a encontrar agujeros. Nos pareció raro, ya que no es una zona de conejos, el lugar es demasiado húmedo. Hicimos varios hoyos, ya desesperados por ver quién sería el primero que encontraría oro. Nos topamos con un manantial de agua que comenzó a salir como si fuera un grifo y se formó un pequeño estero que llegaba al río. En realidad encontramos una vertiente. Seguimos trabajando, ya rozando las 4 de la tarde, y de repente uno de mis hermanos encontró piedras. En cuanto nos dijo, nos acercamos a ese lugar. Ya los 4 éramos un solo equipo, un equipo de investigadores, y comenzamos a escarbar al lado del estero que se había formado y encontramos enormes piedras, tan grandes que no las podíamos sacar, solo algunas de las piedras chicas. Poco después encontramos tierra negra y unos trozos de fierro largo. Estábamos motivados por investigar qué es lo que había más abajo hasta que, bajo un montículo, encontramos sacos y bolsas entre las piedras. Nos asustamos. Un cementerio, dijo mi hermano mayor, mientras con uno de los fierros rompía el saco. Y todos nos quedamos mirando lo que había adentro, algo negro. Lo abrimos por completo y nos dimos cuenta de que eran plumas negras, muchas plumas negras. Y al fondo se podía ver lo que parecía huesos de aves. Lo extraño es que las plumas estaban en un perfecto estado, como si no hubieran estado enterradas ahí por quién sabe cuánto tiempo. Sacamos el saco y lo vaciamos. La tierra era muy negra alrededor. Al vaciarlo, lo que nos encontramos fue un pájaro, un cuervo, que acá se llaman jotes carroñeros, y supusimos que el saco estaba lleno de ellos. Revisábamos los restos esparcidos y de repente escuchamos a lo lejos un silbido. Era nuestra madre, que nos llamó a comer. Eran las 6 de la tarde. Cuando mamá ordenaba algo era ley, así que corrimos rápidamente, atravesamos una arboleda que había para llegar a casa y le contamos a nuestros papás lo que estábamos descubriendo. Mi abuelo se enojó y dijo: "No me gusta que hagan pedazos la tierra. Déjense de hacer hoyos". Al terminar de comer, ya oscureciendo, mi mamá dijo que fuéramos a buscar las herramientas que dejamos botadas, porque se las podían robar. Evidentemente, nadie quería ir, así que mi mamá nos mandó a los 2 mayores. Buscamos algunos sacos para traer de regreso algunas de las cosas que habíamos encontrado, y partimos rápido ya que se estaba poniendo muy oscuro. El estero se había vuelto muy grande y tapó todo lo que habíamos descubierto. La tierra se volvió a asentar. Perdimos el avance que habíamos realizado haciendo todos los hoyos, y solo quedó en el lugar una laguna bastante grande. Nos metimos al agua con botas, recogimos todas las herramientas que flotaban, que eran gualatos de madera, y procedimos a caminar para volver. Debo aclararles que mi hermano tenía 7 y yo 6 años. Caminamos entre la arboleda y en el árbol más grande vimos movimiento. «Hay alguien ahí, espera», dijo mi hermano mientras me tomaba del brazo.
Quedamos inmóviles y segundos después escuchamos cómo detrás de uno de los árboles alguien se quejaba. Comenzamos a caminar muy lento, con los sacos arrastrando, mientras nos acercábamos y veíamos lo que parecía ser telas blancas. Y luego a una mujer que estaba sujetada al árbol, completamente empapada. Su pelo, su ropa. Esta era una especie de bata blanca y su cabello no nos dejaba verle la cara. Solo asomaba la nariz y a esa hora, ya oscureciendo, no se definían bien sus ojos ni su tez. Luego de la impresión, nos acercamos un poco y nos estiró la mano. Se veía muy quejosa y cansada. Creo que no se podía mover. Y estaba ahí con su mano estirada, mientras nosotros pensábamos que necesitaba ayuda, pero no hablaba. Hoy lo pienso y aquello era como ver algo salido de la película El Aro. Exactamente igual. Así que nos quedamos congelados un momento, sin poder hacer nada, sin poder reaccionar, y ella tampoco. Y en el ambiente solo se escuchaba su respiración angustiada, agitada. Era por miedo que yo no podía reaccionar, y en mi mente me hacía miles de preguntas que no atinaba a contestar, pero la principal era, ¿qué estaba haciendo esa mujer ahí, a esa hora, así? De pronto mi hermano reaccionó y gritó muy fuerte, ¡es una bruja! ¡Es una bruja! Soltamos todo lo que teníamos y corrimos. Llegamos a casa en cuestión de minutos, y esa noche no pudimos dormir. Mis padres, supongo que al ver cómo llegamos llorando de miedo, nos perdonaron y al haber dejado todo botado. No renegaron nada, no nos regañaron, solo nos calmaron. Yo creo que al vernos, no dudaron en creer que lo que vimos fue real, porque en realidad vieron nuestro sufrimiento. Mi abuelo solo dijo que al día siguiente, al amanecer, iría por las cosas. Después solo supimos que mi abuelo había recuperado los sacos, y luego de eso se inundó el Gualbe, y después llovió por varios días. Mientras tanto, nosotros nos salíamos de la casa salvo para ir a estudiar en la semana. Siempre nos acordamos de lo que ocurrió ese día, y ahora que tengo 30 años, aún no he vuelto a ir a ese preciso lugar. Hoy en día el lugar está tapado, lleno de arbustos y árboles frutales. Y creemos que aquel día destapamos algo sepultado en el lugar. Algo muy oscuro y antiguo. La mujer, lo que recuerdo, estaba muy mojada y quizás ella salió de ese lugar. Quizás lo liberamos. Evidentemente solo son suposiciones y no sabremos nunca lo que en realidad pasó. Pero sí, cuando vi la película de El Aro, me recordó mucho a lo que viví cuando era pequeño. Y puede que esta historia no cause mucho miedo, pero es algo real. No es un mito. No me lo contaron. Si volviera hoy en día a escarbar a ese lugar, no sé qué encontraríamos allá abajo. Podrían ser construcciones indígenas, podría ser un cementerio. Hoy quiero compartirles una experiencia que le sucedió a un amigo. Él es policía municipal de este pueblo donde vivo y me contó que en una ocasión le pasaron un reporte de que alguien había entrado a robar a una casa que estaba ubicada muy cerca del panteón municipal.
Al llegar le dijeron que el ladrón había corrido hacia una calle que daba justo hacia el panteón. La recorrieron y al llegar al cementerio, cuenta que brincó la barda. Entró para comprobar si el ladrón se había ocultado ahí. A pesar de ser de noche, no era descabellado que hubiera decidido esconderse en ese lugar. Otro oficial estaba en la patrulla, listo por si había necesidad de moverse con rapidez, y otro más buscaba en las calles cercanas. Después de un rato que estuvo ahí dentro, alumbrando, observando con calma, decidió apagar su linterna. Si el ladrón estaba oculto, tal vez así pensara que ya se había ido y saliera de su escondite. Pero no. Al parecer, en realidad, no había nadie ahí. Caminó lentamente, aún con su lámpara de mano apagada, dirigiéndose hacia el otro extremo ya para salir del panteón. Al llegar a un pequeño cuarto donde suelen dejar los cuerpos que no son reconocidos para después ser llevados a la fosa común y preparar otros cuerpos, pudo mirar a una persona saliendo. Era alguien alto, aproximadamente de 2 metros, alguien imponente, al parecer vestido completamente de color negro, o al menos eso pudo distinguir. Esta persona era de un caminar muy extraño y lento. Como todo estaba tan oscuro, no pudo ver su rostro. Quiso encender su lámpara, pero esta no funcionó, así que se quedó oculto, observando, pensando que bien podría tratarse de ladrón. De pronto, esta persona entró de nuevo al cuarto. Él, después de dar un par de golpes, pudo encender su lámpara y se dirigió también hacia el cuarto, intentando comprobar si se trataba de algún empleado del lugar trabajando tarde en algún cuerpo. Aunque eso resultaría extraño, ya que cuando alguien muere y es trasladado a ese lugar en específico, regularmente ellos suelen recibir el reporte, y en todo el día no se había informado de ningún fallecido o accidente. Solo le quedaba esperar que se tratara de algún velador o el cuidador del lugar. Cerca del cuarto, a unos pasos de entrar, sintió escalofríos, miedo y un presentimiento de que algo no estaba bien. Gritó desde la puerta: «Buenas noches, soy oficial de seguridad pública y nos reportaron que alguien entró a robar en una casa vecina. ¿Puede salir?». Nadie respondió, así que habló nuevamente: «Buenas noches. Necesito saber si usted vio a alguien entrar a este lugar. ¿Me podría ayudar? Salga, por favor, soy oficial de seguridad pública». Nuevamente, todo en silencio. Tomó su arma y apuntando lentamente, abrió la puerta de aquel pequeño cuarto. Paso a paso fue entrando para encontrarse con el lugar vacío. Tan solo una mesa de concreto con sangre seca en ella. En las paredes, unos anaqueles con recipientes llenos de un líquido oscuro. En algunos, podría jurar que se podían distinguir partes de cuerpos, manos, pies, dedos, lo cual fue algo muy fuerte para él. Sintió que el cuarto de repente se hizo grande, pero luego de un parpadeo reaccionó e intentó tranquilizarse. A pesar de que en su trabajo se presentan accidentes extremos, él había visto a esa persona salir y luego entrar a ese pequeño cuarto, el cual no tiene alguna otra puerta, más que la de acceso, y ninguna ventana por donde esto hubiera podido salir. Alguien detrás de él cerró la puerta de un golpe. El ruido que hizo la puerta al cerrar hizo que se estremeciera y apuntando con el arma directamente a la puerta gritó: «Quien sea que seas, tengo mi arma apuntando y la voy a usar. Voy a salir». Un miedo, un gran miedo corría todo su cuerpo. Estaba seguro de que nadie había salido.
En ningún momento había perdido de vista la salida. Caminó hacia la puerta con miedo, muy lentamente, y la abrió. El cementerio, lo que alcanzaba a ver en la oscuridad, parecía estar completamente desierto. Lo que sea que había estado ahí en ese cuarto con él, no era una persona. Salió corriendo sin voltear atrás, y dice que el tramo del cuarto a la salida parecía eterno y oscuro, chocando con las tumbas, enterrando su pie en la tierra movida de las fosas ya viejas de gente que sus familiares ya han abandonado, y solo mirando la luz detrás de la barda. Sentía que alguien estaba atrás de él, como si alguien o algo lo siguiera. Cuando por fin llegó, trepó por la barda y salió. Sus compañeros le preguntaron que por qué estaba tan agitado y tan pálido, que qué era lo que le había ocurrido. Le pidieron que se tranquilizara, y él les contestó: si les cuento lo que vi, no me lo van a creer. Vamos a la patrulla, por favor. Había algo allá adentro. Creo que he visto a la muerte. Llegaron a la jefatura momentos después. Únicamente a sus dos compañeros les contó lo sucedido. Ellos, entre bromas, no le creyeron por completo, por lo que, al día siguiente, al salir, decidieron ir al cementerio. Cuando llegaron tardaron unos momentos en encontrar el cuarto. Se dirigieron a él y ya con más confianza, a la luz del día entraron. Los compañeros se sorprendieron al ver esos frascos que por algún motivo tienen ahí y en los cuales conservan partes de cuerpos. Apenas en ese momento empezaron a creer lo que él les había contado horas antes, la noche anterior. Mi amigo dice que cuando salen de ronda y le toca patrullar esa colonia, siempre que pasa por el panteón tiene una sensación de que alguien está ahí dentro. Y siempre ilumina con sus torretas. Nunca ha logrado ver algo. Yo he ido a ese panteón. Alguna vez encontré un frasco con una mano pequeña y otros, varios, con un líquido oscuro, probablemente vaciados antes de que me los topara. Saludos y muchas gracias por leerme. Quiero compartirles un evento que me ocurrió el martes pasado. Y pondré un poco de contexto. Soy de Taxco de Alarcón, Guerrero. Vivo en las orillas del pueblo y mi barrio se llama Cazahuates. Para llegar allí solo tengo la opción de combis o taxis y bueno, el martes tuve una reunión en el centro de la ciudad que terminó pasadas las 10 de la noche. Como no quería pagar taxi, fui a un parque donde está la base de la combi que debía tomar, solo para ver si de casualidad alcanzaba alguna a mi barrio. Solo había una que iba hacia el Infonavit, una unidad que queda a 2 kilómetros de mi colonia. Y como hay varias combis de esa ruta que luego van y guardan en mi barrio cuando terminan su turno, me subí, esperando que fuera una de esas. Resultó que no, y tuve que caminar desde ese Infonavit hasta mi casa. Toda esa carretera está completamente despoblada y sin alumbrado público. Así que prendí la lámpara de mi teléfono celular y comencé a caminar. Ese trayecto lo he recorrido en varias ocasiones de día, así que conozco bien la carretera. Al llegar a la mitad del camino alcancé a distinguir que alguien venía caminando en sentido contrario, es decir, que me iba a encontrar de frente con esta persona. En un primer momento me calmó ver gente en un camino tan oscuro, pero después me dio miedo que me fuera a asaltar o que fuera algún loco que me agrediera. Y en eso iba pensando cuando me di cuenta que ya estaba cerca como para poder distinguirlo. En ese instante me percaté de que no era normal. Era una figura de unos 2,5 metros, y eso calculo porque hay una casa abandonada al borde de la carretera con balcones y su cabeza estaba a la altura
del borde del balcón. Además, no llevaba ropa ni zapatos. Yo creo que, por curiosidad y por miedo, lo saludé. Solo para hacerme notar, le dije, buenas noches. Y él solo volteó su cara, me miró y sonrió. Su expresión era como la de un loco. La sonrisa le llegaba de oreja a oreja, dejándome ver unos dientes blancos y una mirada con los ojos tan abiertos que pensaba que se le saldrían. Me heló la sangre cuando vi que se disponía a cruzar la calle hacia mí. Lo único que pensé hacer en ese momento fue tomar una pequeña navaja que uso para cuestiones de trabajo y siempre cargo en la mochila. Estaba preparado para lo peor y correr no era una opción, ya que estaba en una pendiente pronunciada y no sabía qué tan rápida era esta cosa, ni quería darle la espalda. Ese pequeño instante, que me pareció eterno, aunque no debió de ser más de medio minuto, se terminó cuando se escuchó un carro y se vio la luz de los faros. En ese instante vi que era una camioneta y no lo pensé dos veces. Me paré en medio de la carretera para pedirle aventón y supongo que mi expresión de espanto le bastó al chofer para no negarse y acceder a llevarme hasta mi barrio. Al llegar a mi casa no podía controlar el temblor de mi cuerpo. Esa expresión de esa cosa no se me borró de la cabeza. Al platicar la historia a mi familia me comentaron que era muy probable que fuera un demonio. Y no solo eso, sino que la camioneta tal vez había sido una ayuda que me dieron desde el cielo, ya que por la situación de seguridad aquí en Guerrero es muy raro que alguien te dé un aventón, más a esa hora y en esas condiciones. Yo la verdad me considero ateo y no creo en estas cosas, pero debo admitir que esto es algo que no puedo explicar. Buenas noches, comunidad. Yo también deseo compartir una historia. Cuando tenía alrededor de 11 años, estaba viviendo en un pequeño apartamento con mis padres. La habitación de ellos quedaba justo al frente de la mía y para dirigirnos al baño, la sala, la cocina, etc., teníamos que pasar por un muy diminuto hall. Cada noche al ir a dormir, mi padre se aseguraba de que la puerta de entrada estuviera con llave por seguridad. Una ocasión, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, escuché a mi madre gritar. Y realmente me aterré porque fue un grito desgarrador. Aún así, intenté no darle importancia y seguir durmiendo. Quise pensar que era alguna pesadilla y mi papá la tranquilizaría. Al día siguiente mi madre me contó su historia. A eso de las 2 de la madrugada, ella apenas estaba quedando dormida, cuando escuchó que la puerta de su habitación se abría lentamente. Al voltear, aseguró haberme visto a mí ahí en la puerta, mirándola fijamente sin decirle nada. En los segundos que tardó en acomodarse en la cama para sentarse y preguntarme qué hacía ahí, vio cómo mi figura, tal cual, se iba acrecentando hasta unos 2 metros de altura. Evidentemente le pareció extraño y lo primero que pensó fue que alguien había entrado al apartamento, algún ladrón. Y sí, era ilógico que un ladrón tuviera mi apariencia, pero tal vez era el sueño o la confusión del momento lo que la hizo pensar eso. Mi madre quiso despertar a mi papá, pero por más que lo movía, él no reaccionaba. Fueron solo unos segundos para que mi papá pudiera despertar y le preguntara a mi mamá qué ocurría. Mientras ella le explicaba y le indicaba lo que ella estaba viendo, él insistía en que no podía ver nada. Lo que tardó mi papá en encontrar el botón para encender la luz, aquella extraña figura dio la vuelta para dirigirse hacia mi cuarto. En el momento en que giró, su aspecto cambió y ya no era
Una niña de 2 metros. Ahora era una anciana. Fue en ese momento cuando mi mamá gritó de esa forma tan desgarradora, preocupada porque esa cosa fuera hacia mi habitación a hacerme daño. Finalmente mi papá logró encender la luz y aquella figura desapareció en el instante. No sé si tenga alguna relación, pero a los 2 días llamaron para informar que una de las hermanas de mi abuela había fallecido.